Buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Hoy voy a hacerles un video con una clase que es sobre un par de temas muy importantes: la contextualización de lo que es la Revolución Mexicana y algunos apuntes sobre el contexto de Colombia en ese momento. Se puede construir un paralelo entre entre las dos revoluciones que estamos viendo, que es la rusa, la mexicana, y algunas situaciones concretas del contexto colombiano. Entonces ya las vamos a abordar. Vamos a ver el esquema, es un esquema muy general. Yo voy a ir explicando ya cada parte y desglosándola ya con las minucias históricas para ir viendo la generalidad. Lo más importante de pronto ver es el contraste aquí entre la pobreza y desigualdad y entre lo que pretendía la Revolución Mexicana, que es tierra y libertad. Esto es muy importante y es el gran paralelo que yo hago. La revolución, que es una reforma agraria generalizada en México, es muy similar a, cuando estamos viendo la clase pasada, al lema de la Revolución Rusa, que también tiene implícito una reforma agraria y también una lucha contra la desigualdad y contra la redistribución contra el hambre, que era muy, en la Revolución Rusa fue muy abundante y acá en México también. Entonces vamos a dar comienzo. Existe un periodo que siempre se debe trabajar como antecedente de la Revolución Mexicana y es el que se conoce como el Porfiriato. Es un periodo de gobierno de 1876 a 1911. Entonces 24 más 11, 35. Duró 35 años. Porfirio Díaz toma el poder, él viene de una línea ya militar, porque el país estuvo en el siglo XIX en un desorden terrible en México. Entonces él, de cierta manera, él toma las riendas del país para imponer cierto orden, pero muy rápidamente él desvía todo el curso de su gobierno hacia un gobierno oligárquico, donde solamente beneficia a la élite más bien posicionada en México, que está muy relacionada esta élite con Estados Unidos. Es una élite depende de Estados Unidos, hace parte del colonialismo de Estados Unidos. Eh, por su parte, pues como ellos están más en relación o se sienten más identificados pues con las élites de Estados Unidos, pues desconocen la verdadera naturaleza del pueblo de México, y es que son campesinos e indígenas. Todas las políticas y todo lo que ellos construyen es en beneficio de esa pequeña élite y pues en detrimento de la gran población mexicana que es campesina e indígena. Ellos favorecen en las regiones una élite que está a su servicio, que es una élite de terratenientes que acaparan la tierra, y también para manejar o controlar la política, pues el señor Porfirio instaura una cantidad de cargos políticos vitalicios dentro de esta élite oligárquica que dominaba México, para que ellos nunca perdieran el poder. En estos 35 años, la desigualdad social se disparó en México. O sea, esta élite vivía cada vez mejor, como si fuera una aristocracia mexicana, y pues los campesinos y los indígenas, o sea, el pueblo en general, estaba ya en unas condiciones de hambruna en algunas regiones, de pobreza extrema, de desigualdad, de injusticia. O sea, estaba en unas condiciones muy tristes, muy lamentables. El control de las fuerzas militares de Porfirio era muy fuerte, entonces era muy poco probable que hubiera un golpe militar por parte del ejército. Además de eso, el señor se disfrazaba de democracia, entonces hizo bastantes fraudes electorales. Esa era una de las maneras como ellos legitimaban este gobierno dictatorial que él tenía. Ya cuando él llega hacia sus 80 años, él mismo hace una declaración, Porfirio, por allá en un periódico político, no recuerdo exactamente el nombre. Y básicamente él en esa entrevista él dice que, pues, que él ya está cansado de gobernar, que ya es tiempo de que llegue la verdadera democracia a México y que él quiere darle el paso a otro gobierno. Esto genera un ambiente político muy alterado en México. O sea, toda la gente que había estado reprimida, todos los sectores que habían estado reprimidos, toda la gente que quería un cambio, porque todos querían un cambio, todas esas voces empezaron a surgir. Dentro de esas voces, los más importantes son los hermanos Flores Magón. En 1905, el hermano Enrique y Ricardo Flores Magón. Ellos son muy importantes porque ellos construyen, yo voy viendo acá mis apuntes y voy a continuar acá. Ellos construyen el periódico Regeneración. Al principio empiezan en México, pero después los llevan a exiliarse hacia Estados Unidos.
y básicamente ellos lo que van a proponer o lo que van a fundar es el Partido Liberal Mexicano. Es un partido con unas raíces democráticas muy fuertes y básicamente ellos van a construir el primer ideario del cambio que se aproxima, es el de la revolución, y que va a alimentar ya después todo lo que tiene que ver con Francisco Madero, que ya lo voy a explicar. Adicional a esto, en 1905, pues por la misma situación se van a presentar muchas huelgas, huelgas de trabajadores, huelgas campesinas, de diferente tipo. Hay dos que son muy importantes, que son las de Cananea y las de Río Blanco. En estas protestas lo que pasa es que interviene, aparte del gobierno de la élite del porfiriato, intervienen fuerzas de Estados Unidos también, masacran a los trabajadores. Bueno, Porfirio pues prohíbe las huelgas, las criminaliza, limita todos los derechos laborales. Por ejemplo, él dentro de eso, supuestamente para intentar como conciliar las cosas, dice que ellos va a dejar ahí las horas laborales a 14 horas nada más diarias, obligatorias. Y como para frenar a los abusivos que explotan al pueblo, pues entonces él dice que les va a poner un coto, y el coto es que ellos ya no van a poder contratar a niños menores de 7 años. O sea, ellos van a poder obligar prácticamente a la esclavitud a niños de más edad de 7 años, pero a los de 7 años para abajo, como acostumbraban, no. Entonces eran condiciones prácticamente de esclavitud, y eso va a generar unas revueltas sociales muy fuertes. Van a haber amotinamientos, disturbios, van a haber la militarización. Ya hacia 1908, toda esta situación de las huelgas, de la masacre de trabajadores, también de la militarización, de toda la represión, va generando un descontento todavía mayor, 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 y empieza a salir un personaje que es Francisco Madero, que él hace un texto que se llama La sucesión presidencial, y él va a fundar básicamente un gran plan, que es el Plan San Luis con el que él gobierna, y un partido, que es un partido en realidad demócrata, liberal, de corte liberal. Se llama el Partido Antireeleccionista. ¿Por qué se llamaba así? Porque el señor Porfirio Díaz conservaba el poder a través de reelegirse a la mala, reelegirse fingiendo elecciones, reelegirse comprando elecciones, algo muy similar a lo que hacen acá en Colombia algunos políticos. Entonces, pues ellos lo que pretendían con este partido o este movimiento antireeleccionista y democrático era que se fueran variando las figuras que ejercían la presidencia en México, y de esa manera se pudiera traer una verdadera democracia a la nación. Este señor logra tomar el poder, pues lo subestimó de hecho el señor Porfirio. Hay unas elecciones fraudulentas y se logra como develar eso, y toma el poder el señor Francisco Madero. Tan pronto él toma el poder, pues él intenta buscar un gobierno real, e intenta que las Fuerzas Armadas funcionen como deberían funcionar. Pero todo el ejército, que era parte de la misma estructura de Porfirio, básicamente estaba dividido entre dos bandos, entre los intereses de Estados Unidos y entre los intereses de México. Él escoge al general Huertas como uno de sus defensores, porque él fue una persona que al comienzo lo apoyó. Pero el general Huertas, se vende a Estados Unidos, y él organiza un golpe de Estado. En ese golpe de Estado él mata a Francisco Madero y al vicepresidente. O sea, es un golpe de Estado de Estados Unidos, lo cual es una violación de la democracia, de la política, de la soberanía de un país vecino. O sea, es una política, la política colonialista de Estados Unidos desde ya hacía mucho tiempo que venía cometiendo crímenes internacionales. Entonces, las personas, de pronto algunos están a favor, otros en contra, pero esto es un crimen, esto es una intervención militar en nuestro país. Bueno, ellos hacen el golpe de Estado, pero este golpe de Estado lo que va a detonar, aparte de otra cosa que ya había sucedido acá, que era un enfrentamiento entre el nuevo gobierno de Madero, que pretendía conciliar toda la situación, y las posiciones de los revolucionarios, que es, vamos a nombrarlo en un primer momento, aunque en realidad estos dos no son revolucionarios como tal, al general Venustiano Carranza y al general Obregón, que son los que van a quedarse con el poder en México. Ellos son cuando Francisco Madero traiciona, cuando el general Huertas traiciona a Francisco Madero y al gobierno,
Ellos son parte del ejército que dice, si esto está mal, vamos a declararnos en contra del general Huertas. Pancho Villa y Emiliano Zapata, ellos son revolucionarios. Pancho Villa representa a los campesinos del sur y, Emiliano Zapata representa a los campesinos del sur y Pancho Villa representa a todo el pueblo del norte de México. Mineros, también campesinos, vaqueros, etc. Empieza la verdadera revolución acá. Todo esto se alían para combatir al general Huertas y lo tumban. Tan pronto lo tumban, empiezan a pelear en dos bandos. Este que es el bando que tenía como una raíz en lo que planteaba Francisco Madero, en el liberalismo, que está apoyado pues en el ejército, porque ellos son los generales que controlaban la milicia, y los revolucionarios, que son los que tienen las verdaderas peticiones y la esencia verdadera de la revolución, que son Pancho Villa y Emiliano Zapata. Esos dos se dividen como en dos bloques y empieza una especie de guerra civil. Van a ser derrotados al final de la revolución. Pancho Villa y Emiliano, ellos nunca confiaron en Venustiano y tenían toda la razón porque él apenas pudo los asesinó. Y él se queda con el gobierno. A pesar de todo, Venustiano no fue tan mal gobernante. Él lo primero que hace ya en 1917 es instaurar una constitución para plantear un Estado, un México ya no revolucionario y no con los cambios que necesitaba, pero sí de corte republicano. Entonces un cambio ya frente a lo que proponía Porfirio. Aunque las verdaderas reformas de fondo nunca se alcanzaron a dar. En esa constitución de 1917 sí se dio una pequeña reforma agraria, pero no fue la reforma que necesitaba en gran medida México. Después toma el control ya después del general Obregón, y el general Obregón con el tiempo sí resulta cediendo a los intereses de Estados Unidos y pues queda como en el aire un poco todos los logros de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el fondo real de la Revolución Mexicana? El fondo real es el siguiente. Entonces, acá es a donde me voy a referir a la situación de Colombia y de América Latina en general. Existen básicamente dos grandes modelos de desarrollo rural o agrícola. Un modelo se llama el minifundio, que quiere decir que cada campesino tiene una porción de tierra pequeña, que la trabaja, en ella produce, y al sumar todos estos minifundios, todas estas pequeñas fincas, todas estas pequeñas parcelas, se logra una producción masiva en el país, y esa producción es como genera la producción agrícola del país. Esto tiene una característica del minifundio, y es que para que se pueda dar, los campesinos tienen que ser propietarios de esa pequeña parcela de tierra. En general, todas las élites oligárquicas del continente, las aliadas a Estados Unidos, siempre han estado en contra del minifundio, porque las élites del continente se construyeron a través de la posesión de la tierra como una forma de ostentar poder. Es decir, acá se construyó en Latinoamérica muy similar a cómo se vivía en la colonia con España, en torno al poder de los terratenientes en las regiones. Esos mismos terratenientes con el tiempo pues van a estar relacionados también no solo con la posesión de tierra, sino con el robo de baldíos, con el desplazamiento en Colombia, con la formación de grupos armados, tanto de izquierdas como de derechas, porque la guerrilla también acumulaba tierras. Pero los grandes acumuladores de tierra acá han sido siempre los terratenientes de la ultraderecha, que son los mismos caciques políticos electorales de las regiones, o sea, es una estructura tradicional política que no permite que avance porque ellos en las regiones son una pequeña élite que lo que hace es beneficiarse de todos los demás y apoyan a su vez una élite más grande oligárquica que es la que domina el gobierno en el país. Esto es muy triste porque en Colombia se necesita urgentemente que haya una reforma agraria, no para instaurar ningún tipo de modelo de gobierno, sino porque sencillamente los campesinos en Colombia están sin tierra. Y entonces eso pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Bueno, el otro gran modelo es el latifundista. El modelo latifundista es el de los terratenientes. Es una persona que tiene gran poder, controla grandes extensiones de tierra como una forma de ostentar poder y la idea que hay detrás de eso es que esa persona también genera más producción que incluso que el minifundio, pero eso es falso. Porque es que hay diferencia entre el terrateniente que acapara la tierra como forma de ostentación de poder y de riqueza y una gran industria, que es lo que ellos pretenden pasar de una cosa por otra. Entonces vamos a hablar ahorita un poco del caso de Estados Unidos.
Estados Unidos, cuando ellos llegan de Inglaterra y hacen las 13 colonias hacia el lado oriental de Estados Unidos, la Florida, Washington, Nueva York, bueno, todo esto y ellos empiezan a colonizar el resto de Estados Unidos, o sea, el viaje hacia el oeste, hacia el salvaje oeste. Básicamente la forma como ellos fomentan esa colonización es dándole la tierra a la gente que viene como migrante, a los ingleses que vienen como migrante. Entonces, a medida que usted vaya conquistando el viejo oeste, donde usted llegue, pone una bandera, arma su finquita y esa tierra es suya. Entonces, Estados Unidos, ¿cómo se construye? En base al minifundio. Por eso es tan potente agrícolamente y por eso empieza a construir esa riqueza tan grande. Porque básicamente la competencia es real cuando todos tenemos una propiedad desde la cual competir. Ya con el tiempo, pues obviamente Estados Unidos hoy por hoy ya tiene también minifundios y latifundios, o sea, en Estados Unidos sobreviven los dos modelos. Hay grandes regiones, por ejemplo, hoy de Estados Unidos, pues no sé cómo será la situación el día por el COVID, pero sé que hay grandes regiones industrializadas donde obviamente se produce masivamente monocultivos, como puede ser la soya, como pueden ser otros tipos de cultivos. Pero la base agrícola que construye el país de Estados Unidos es el minifundio. Entonces ellos nunca tuvieron el problema de una reforma agraria. Los demás países de Latinoamérica se construyen desde las colonias de España sin la posesión de la tierra, porque la tierra se le negaba al campesino y al indígena, se le daba a una élite española, y con el tiempo esa misma dinámica de terrateniente se conservó y se quiso imponer desde estas élites. Hoy en día todavía, por ejemplo en Colombia, hay una élite que defiende el despojo de las tierras de los desplazados, y lo defiende pues porque ellos son los que acapararon esas tierras. O sea, la ultraderecha colombiana se apoderó de la tierra en las regiones, se apoderó de la tierra fruto de la guerra. O sea, eso es una de las grandes conquistas que ellos tienen, digamos, económicas, que es muy miserable. Pero básicamente ellos lo hacen como una forma de control político y social en las regiones. De esa forma controlan toda la estructura de gobierno. Y de esa forma también compran elecciones y manipulan a los caciques electorales en las regiones y manipulan a la población, etc. Entonces es muy necesario esto. La Revolución Mexicana es muy importante porque básicamente lo que va a hacer es traer al debate la necesidad de esto, de que se le dé un pedazo de tierra a los campesinos para que la produzcan. Y de esa manera, ellos produciendo desde sus propias parcelas, desde las dinámicas del minifundio, puedan generar riqueza y desarrollo en las naciones. Era algo muy similar a lo que se habló acá en la Revolución Rusa. Una élite monárquica despreciaba a su propio pueblo, lo sometió a unas condiciones de abuso tal que generó unas grandes hambrunas y unas necesidades pues apremiantes, generó una revolución, o sea, una necesidad de cambio, y esa necesidad de cambio tenía que ver con esto, con la tierra. Esa revolución nunca llegó a Colombia. Los únicos que abanderaron por alguna reforma agraria alguna vez fueron las guerrillas. Pero ellos, a pesar de que abanderaron por eso, pues ustedes saben que tenían un prontuario delictivo que poco tenía que ver con la redistribución de la tierra, mejor dicho. O sea, yo voy a ir a secuestrar y a sembrar coca no tiene nada que ver con que yo le dé tierra a los campesinos, mejor dicho. Pero el hecho es que la reforma campesina sí es vital para Colombia, hoy más que nunca. Hoy que estamos viendo que nuestros campesinos, nuestra alimentación depende de nuestros campesinos. Nuestros mismos campesinos nos están reclamando que no tienen tierra, que no tienen, están abandonados por el Estado, están abandonados por todo el mundo, que ellos mismos están muriendo de hambre allá en las regiones. O sea, nosotros solamente por la soberanía, por nuestra propia necesidad de desarrollo, tenemos que generar una mejor redistribución de la riqueza y una mejor redistribución de la posesión de la tierra. Esa es una de las maneras de que nosotros podemos avanzar como nación e ir avanzando frente a este modelo que nos está acabando, que nos está comiendo por dentro, que es el modelo neoliberal uribista. Entonces, obviamente, pedir una redistribución no quiere decir ni expropiar, ni que se odie a alguna clase política, ni que se odie a los ricos, ni nada de esas cosas. Sencillamente ellos pueden seguir generando riqueza, pero no en esos límites tan exacerbados donde todos los demás tienen que aguantar hambre y miseria para que ellos sean millonarios, multimillonarios, hasta unos límites exagerados, ¿no? Que tengan una riqueza más medida,
y que le brinden la posibilidad a los demás también de surgir, para que siendo más equitativos todo el país surja. Bueno, voy a dejar hasta aquí la clase y en un posterior video voy a referirme un poquitico hacia la situación de Colombia más específica en esos años, que es toda la economía en clave, el nacimiento del sindicato del abuso acá en Colombia, que es muy importante, o sea, las organizaciones de trabajadores, que acá la ultraderecha también se ha encargado de criminalizar, pero en realidad las organizaciones de trabajadores son los que han conseguido los más grandes logros para la democracia y para el pueblo colombiano. Y no me refiero a así organizaciones concretas, sino ellos son los que han peleado, por ejemplo, que nosotros tengamos unas jornadas laborales de 8 horas, o que en Colombia se haya instaurado por lo menos la negociación y se haya instaurado un salario mínimo, que se reconozca algún derecho laboral, el más básico que usted se pueda imaginar. Eso lo han peleado son los trabajadores, eso no han sido concesiones del Estado en absoluto, no han sido concesiones de las élites, siempre ha sido unas conquistas de los trabajadores, y no bajo banderas comunistas ni de ningún partido en particular. Los trabajadores no tienen banderas políticas, solamente son trabajadores humildes que producen y que exigen unas condiciones mínimas de dignidad para seguir produciendo. Entonces, no está bien criminalizar a los sindicatos, que son uno de los grandes pilares de toda la sociedad occidental. Bueno, eso solamente le ocurre a personas totalmente retrógradas y totalmente desviadas de lo que es la democracia. Bueno, entonces yo voy a dejar hasta acá mi clase para no hacerla tan larga. Ya próximamente les voy a ir hablando sobre cómo vamos a seguir desarrollando los temas. Muchas gracias.